Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Buenos días, Bienvenidos. buen día. Buenos días, bienvenidos a este culto de esta mañana. Creo que ya estamos en nuestro día 18, ¿verdad? De nuestro seminario de enriquecimiento misionero. Vamos a cantar, como siempre lo hacemos, para iniciar nuestro culto de esta mañana. Vamos a cantar este canto que nos está acompañando todos los días, titulado Una Iglesia. Vamos a cantar. Hubo un tiempo donde no había paz. Padres eran separados de sus hijos por su fe. Una iglesia perseguida y al mismo tiempo tan unida. Su confianza estaba puesta en el Señor. Miles eran convencidos de esta fe, anunciaban que muy pronto ellos verían a Jesús. Una iglesia que oraba y al mismo tiempo predicaba. ¿No es acaso el momento de despertar? Quiero ser esa iglesia que no tenga temor, que trastornan al mundo con el poder del amor. Una iglesia que avanza y deja relevancia. Una iglesia que anuncia a Jesús. Es el tiempo de una iglesia en acción, enseñando cada día que aún existe salvación. Una iglesia que abraza y que visita cada casa. La iglesia que Dios nos otorgó. Quiero ser esa iglesia que no tenga temor, que trastornan al mundo con el poder del amor. Una iglesia que avanza y deja relevancia. Una iglesia que anuncia a Jesús. Quiero ser esa iglesia que no tenga temor, que trastorna al mundo con el poder del amor. Una iglesia que avanza y deja relevancia. Una iglesia que anuncia a Jesús. Una iglesia que anuncia a Jesús. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Cariñoso Padre, te damos gracias por regalarnos este nuevo día. Gracias, Señor, por cuidarnos y protegernos en las horas del descanso. Ahora queremos, Señor, invocar tu presencia en el lugar que nos encontramos a través del estudio de tu palabra. Queremos pedir que tu Santo Espíritu nos acompañe y que, cariñoso Dios, las enseñanzas que tienes para nosotros esta mañana puedan ser practicadas, vividas todos los días en nuestra vida.
Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Una vez más, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Qué gusto poder verlos. Ya estamos conectados un promedio de 25 hermanos. Así que vamos a dejar el tiempo, estos momentos, con el pastor Diego, quien él tiene la meditación de esta mañana. Pastor, buenos días. Buenos días, Pastor Samuel. Buenos días, queridos hermanos. Un gusto poder saludarlos. Estamos pues en nuestro día 18, ¿no? 18 ya del Seminario de Enriquecimiento Misionero. Ellos trastornaron el mundo. Aquí está nuestro librito. Y hoy también vamos a seguir pues en la misma línea, ¿no? Que estamos estudiando durante estos días, hablando de parejas discipuladoras. Estamos hablando de parejas discipuladoras, así que hoy también vamos a hablar acerca de ese tema. Así que vamos a hablar acerca de Pablo y Bernabé. Es el tema de Pablo y Bernabé el día de hoy. Así que aquí voy a compartir la pantalla para todos. Muy bien, este es el módulo 3. Ya estamos en nuestra tercera semana. Y el día de hoy titula el tema Bernabé y Pablo, discipulando al apóstol de los gentiles. ¿Ah? Interesante, ¿verdad? Pablo y Bernabé pues fueron una gran pareja misionera, discipuladora, y dentro de su labor fue llevar el evangelio a los gentiles. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, vamos a buscar el texto de esta mañana. Se encuentra en Hechos 13:2. Vamos a abrir nuestras Biblias, aquí también vamos a encontrar el texto aquí en la pantalla. Hechos capítulo 13, versículo 2. Muy bien, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Mira qué interesante, ¿verdad? Esa frase, ¿no? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Cuando nosotros vemos este versículo y cuando nosotros recordamos un poco la historia de Pablo y Bernabé, la gran obra que Pablo realizó al llevar el evangelio a los gentiles, surge pues una pregunta dentro de nosotros, ¿no? Surge una pregunta que en esta mañana vamos a resolver. ¿Quién influyó en Pablo para ser el apóstol de los gentiles y qué hizo para cumplir la misión? Pues la respuesta es claramente Bernabé. Pero vamos a ver entonces quién era Bernabé y qué hizo. Primero, Pablo era una figura notable. Cuando nosotros vemos pues el Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento, aproximadamente Pablo escribió pues 14 cartas, es decir, un poco más de la mitad del total de libros del Nuevo Testamento. Pablo es sin duda alguna una de las figuras más notables del Nuevo Testamento. Fue un fariseo porque estudió a los pies de Gamaliel, dice el libro de Hechos. Era una persona preparada con el conocimiento y llegó en el momento indicado, ¿no? El Señor lo llamó en el momento indicado. Bernabé influyó en Pablo. Muchos se olvidan que Saulo de Tarso jamás habría llegado a ser apóstol o el apóstol de los gentiles sin la influencia de Bernabé. A veces podemos llegar a pensar que fue solo la capacidad de Pablo, fue solo Saulo, ¿no? El llamado que el Señor le hizo, y solito él llegó a ser un gran apóstol específicamente para los gentiles, para llevar el evangelio para ellos. A veces podemos pensar que fue solo. No, claramente no, sino que Bernabé influyó grandemente para que Pablo llegue a ser pues el apóstol de los gentiles. ¿Qué significa Bernabé? ¿Era Bernabé el nombre de este hombre siempre? No. Bernabé significa hijo de consolación o exhortación. Pues Bernabé, hijo de exhortación o hijo de consolación.
Este fue un sobrenombre que le dieron los apóstoles y su nombre verdadero era José. Está en Hechos 4:36. Su nombre verdadero era José, pero los apóstoles decidieron ponerle por sobrenombre Bernabé. Seguramente por las características que él tenía, seguramente por cómo él actuaba, seguramente por lo que él hacía. Hijo de consolación, hijo de exhortación. ¿Qué hizo con Pablo? Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y Dios usó a Bernabé para consolar, exhortar, discipular a Pablo y convertirlo en un poderoso instrumento en la causa de Cristo. Justamente como su nombre mismo dice, Dios lo utilizó para esas acciones, para discipular a Pablo, para consolarlo, para exhortarlo, para ya guiarlo por un sendero, ¿no? Por el sendero de la palabra de Dios, ya que Bernabé tenía mucha más experiencia que Pablo, ya había conocido anteriormente la palabra de Dios y ya era un discípulo de Cristo anticipadamente. Pero para que haga todo esto Bernabé, hermanos, claramente tuvo que recibir el llamado de Dios para ser un discipulador y dentro de ese contexto hizo también eh, lo que vamos a desarrollar en esta mañana, el punto principal es cómo lo discipuló. ¿Qué hizo? Que ya vimos, ¿no? Que Pablo fue uno de los más grandes discípulos del Nuevo Testamento, pero claramente gracias a la influencia de Bernabé. Bernabé no era su nombre, sino que era José, ¿ya? ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Y que Bernabé estuvo ahí siempre con Pablo. Se encargó de discipularlo, de exhortarlo. ¿Pero qué hizo específicamente? 5 acciones importantes que hizo Bernabé. ¿Cómo lo discipuló? Primero, Bernabé acepta a Pablo. Acepta discipular a Pablo. Pablo anteriormente era un perseguidor, pero Bernabé acepta discipularlo. Segundo, Bernabé respalda el llamado de Pablo. Muchos discípulos no querían aceptar a Pablo, pero Bernabé lo respalda. Bernabé involucra a Pablo en la misión, lo lleva. Le dice, acompáñame, vamos. Cuarto, Bernabé ayudó a Pablo para trabajar por los gentiles. La primera vez, Bernabé llevó a Pablo, y la segunda vez, Pablo llevó a Bernabé. Lo ayudó. Y quinto, Bernabé lideró a Pablo en su primer viaje misionero. ¿Ah? Entonces vamos a desarrollar estas 5 cosas, 5 acciones que realizó Bernabé para discipular a Pablo y que nos dejan lecciones importantes también a nosotros, hermanos. Aquí estamos muchos que ya tenemos pues 5, 10, 15 años en la iglesia, ¿no? Y tenemos que discipular pues a los nuevos discípulos, ¿no? A los nuevos creyentes que están entrando, que necesitan también seguir esa línea y además aprender más de la palabra de Dios. Claramente el Señor quiere utilizarnos también para el cumplimiento de su misión. Primero, Bernabé acepta discipular a Pablo. Bernabé tiene que romper sus prejuicios, hermano. ¿Por qué? No fue una tarea fácil. Tuvo que romper sus propios prejuicios por todo lo que representaba Saulo para obedecer la misión que Dios le encomendó. Pablo anteriormente era Saulo. ¿Y cuál fue su labor principal? Perseguir a los cristianos. Ahora Dios le estaba mandando a Bernabé a discipular a Pablo. Tuvo que romper todos sus prejuicios porque humanamente hablando seguramente tenía miedo, inseguridad. ¿Qué me va a hacer Saulo, no? Tal vez sea toda una trampa. Tuvo que romper todos esos prejuicios para obedecer al mandato que Dios le dio. Bernabé tuvo que enseñar, tuvo que respaldar el llamado de Pablo. Una vez que fue y comenzó a discipularlo, después de 3 años, cuando los discípulos vieron a Pablo, después pues claramente de su conversión, tuvieron temor. Los discípulos aún tenían temor de Saulo, aunque habían pasado ya 3 años y Pablo, ¿no? Ahora ya no había hecho nada, no había estado involucrado con nada malo. Tuvieron temor y le ignoraban cuando quería juntarse con ellos. Pero Bernabé respaldó a Pablo y lo integró al grupo. Qué interesante, ¿no? Esta acción que él realizó, ¿no?
Bernabé integró al Pablo al grupo. Los demás discípulos tal vez tenían un poco de miedo, tal vez ignoraban, ¿no? Que Pablo quería juntarse con ellos, quería estar dentro del grupo, pero Bernabé, ¿qué hizo? Lo integró. Respaldó su llamado, porque Bernabé se dio cuenta que Pablo había sido llamado por Dios. Hermanos, como discipuladores tenemos que respaldar también a nuestros nuevos discípulos. ¿Ya? Tercera cosa que hizo Bernabé. Bernabé involucra a Pablo en la misión. Vio una oportunidad para ayudar. Bernabé había sido enviado a Antioquía para constatar la noticia de que existían griegos predicando de Jesús. Y vio la oportunidad para que Pablo ayude en la obra con los gentiles. Fue Bernabé la primera persona que llevó a Pablo a el cumplimiento de la misión, a hacer la obra misionera. Fue Bernabé. Y la primera acción fue esta. Lo mandaron a Antioquía para constatar si los griegos estaban predicando de Jesús. Y él dijo, aquí es una buena oportunidad para que Pablo vea cómo pues nosotros hacemos la obra. Y lo llevó. Y lo ayudó pues en esta primera obra. 4. Bernabé ayudó a Pablo para trabajar por los gentiles. Eso está en Gálatas 2:9. ¿Qué hizo Bernabé? Es impresionante lo que puede hacer un compañero, una pareja discipuladora. Bernabé vio en Pablo un predicador idóneo para los gentiles. Vio las capacidades de Pablo. Bernabé vio el conocimiento, tal vez la forma de hablar, esta capacidad que tenía Pablo y dijo, claramente, este es un predicador idóneo. Aprovechó el don que Pablo tenía. Lo ayudó para trabajar en la obra. Eso es lo que hace un discipulador. Ve las cualidades del discípulo, de su pareja discipuladora, y lo ayuda a que esas cualidades, esos talentos que el Señor le ha dado puedan crecer y puedan ser aplicados en la obra de Dios. Y por último, Bernabé lideró a Pablo en su primer viaje misionero. En el primer viaje de Pablo y Bernabé fue el líder, hasta cierto punto. Finalmente, después de las diferencias por Marcos, Pablo lideró el segundo viaje misionero. ¿Se dan cuenta, no? Este primer viaje lo lideró Bernabé. Pablo fue el acompañante de Bernabé. Y seguramente ahí Pablo vio cómo era el trabajo, vio cuáles eran las características, ¿no? Vio cómo se hacía. Y ya en el segundo viaje misionero ya Pablo fue el líder. Qué interesante, hermano, ¿no? ¿Cómo es esta línea? Mira. Porque Bernabé no siempre lideró a Pablo, sino que ya dejó que Pablo tome la posta. Eso es discipulado. Esa es una pareja discipuladora que se encarga de que su pareja discipuladora siga creciendo. Hermanos, es importante reflexionar en la obra que podemos hacer por otros hermanos que Dios puede utilizar grandemente en el trabajo misionero. Necesitamos tener una pareja discipuladora. No podemos quedarnos pues solos, ¿no? Y hacer el trabajo misionero solos no es lo mejor. Tenemos que buscar a alguien, a quien discipular, a quien enseñar. Tal vez ya eres un hermano de experiencia, que conoce, que sabe el trabajo. Y al igual que tú, otra persona también puede ser grandemente utilizada en la obra del Señor. Así que en esta mañana pidamos al Señor que Él nos ayude a encontrar nuestra pareja discipuladora si es que no lo tenemos y discipularla. Vamos a pasar ahora a ver el testimonio de esta mañana, que justamente está relacionado con el tema de esta mañana. Ellos trastornaron el mundo. Hola, mi nombre es Marilu Doñez Kulki. Soy miembro de la Iglesia Central Pucallpa. Soy instructora bíblica del proyecto 100
Y uno de los hobbies que tengo es dar estudios bíblicos. Un sábado Karen nos visitó. Me interesé en sacar la dirección. Entonces cuando la visité lo hacía todas las tardes, eso de las 3 de la tarde más o menos. En una de esas tardes que fui, ya yo vi el ambiente diferente, ¿no? Entonces, me quedé esperándole un rato y al final como que ella no quería ya estudiar, ¿no? Entonces yo seguía orando, ¿no? Yo estaba orando porque una de las cosas principales en los estudios es orar. Si no oramos, no hay respuesta, no hay química en los estudios, ¿no? Ella me dice: hermanita, ¿qué le parece si postergamos el estudio? Porque, sabes, pensándolo bien, mejor no voy a estudiar. ¿Pero por qué, hermana? No, es que yo pertenezco a una cédula, soy líder allá, tengo muchas amistades y me da pena perderlos. Entonces yo le dije: hermana, le digo, con mayor razón es importante que tú conozcas más de Jesús. Y entonces, mira, porque los estudios son pregunta y respuesta. La respuesta, todo sale de la Biblia. Comenzamos el estudio, pero sí, todos los días teníamos que estar ahí en constante oración, ¿no? Entonces, tuvimos Semana Santa y como resultado entregaron su vida a Dios el hermano Efraín, que es el esposo de Karen y Efraín, hijo, ¿no? Tuvimos muy lindos resultados, gracias a la oración. Actualmente continuamos dando estudios bíblicos, ¿no? Sobre todo captando direcciones para luego visitarlos. Para mí fue un privilegio conocer a Karen. El empeño, la dedicación, a pesar de que ella era una mujer pero muy ocupada. Por ello los animo para que prediquemos la palabra de Dios hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Lo último de nuestra existencia debe ser hablar del amor de Cristo y no nos desanimemos porque Cristo vuelve pronto. Ellos trastornaron el mundo. Tú también puedes hacerlo. Muy bien, hermanos. Después de este interesante testimonio, vamos a invitar a nuestro pastor Samuel, que va a dividir las salas y nos va a dar las indicaciones acerca de la oración intercesora. Gracias, pastor. Muy bonito ese testimonio de la hermana, ¿no?